son sus complicaciones, eso ya lo hemos visto. eh, y una de esas es la fragilidad, hablando de lo del doctor Castañeda, que sabemos que el paciente demente es un paciente frágil y que eso es lo que cuando no lo logramos captar a tiempo se nos va de las manos y puede fallecer. Eh, ¿Qué complicaciones vamos a hablar? Hay complicaciones físicas. De estos solo los voy a nombrar, no voy a entrar a discutir ninguno de ellos, ya que me voy a centrar en lo neuroconductual. Hay pérdida del apetito y de peso, la percepción alterada en el dolor, que sabemos que el anciano demente es un problema poder evaluar el dolor en ellos y es causa de que se nos pueda realmente alterar con estados de delirio por dolor. Las infecciones son otra causa, la disfagia, la broncoaspiración, la inestabilidad y caídas, la incontinencia, la constipación, que es una causa frecuente que lleguen a una emergencia, el síndrome de dismovilidad o inmovilidad y las úlceras por presión. Otras complicaciones que tenemos son las complicaciones neurológicas, pueden hacer ellos crisis epilépticas, distonías que muchas veces encontramos que pueden llegar a tener hasta fracturas cervicales, las distonías tan serias que puedan tener. Y los reflejos de liberación, que ustedes ya los conocen, son los reflejos primarios, ¿verdad? De chupeteo, palmo mentoniano y otros más. Em, Creo que me voy a bajar porque... sí. Em, en cuanto a las complicaciones neuropsicológicas, vemos lo que es la depresión, la apatía, la ansiedad, el insomnio y la confusión. Y las conductuales, que son de las más detrimentes que hay, como es la agitación, los delirios, las alucinaciones y la agresividad, donde la mayor parte de la familia sufre. Entonces nos vamos a enfocar, como les dije, en los trastornos neuropsiquiátricos de los pacientes con demencia. Em, el trastorno neurocognitivo, pues, realmente depende de la cognición y de los dominios de la cognición que están afectados. Sabemos que los dominios de la cognición son la memoria, el lenguaje, la atención, la función ejecutiva, la capacidad visoespacial, y que depende de esas alteraciones que podamos tener en esas funciones cognitivas, la funcionalidad de este paciente, puede, la funcionalidad del paciente se puede alterar, y esto puede dar origen a los síntomas neuropsiquiátricos que realmente van a distorsionar la percepción del paciente. Son pacientes con alteraciones psicóticas, sobre todo lo que es delusiones y alucinaciones. Decimos delusiones y no delirios, porque el delirio muchas veces se utiliza para un estado confusional agudo. Entonces, más que todo, usamos la palabra de delusiones y también las alucinaciones como trastornos de la percepción. El contenido del pensamiento se ve afectado. Son pacientes que tienen una ligereza para hablar o una lentitud para hablar, lo que le llamamos bradisiquia o taquipsiquia. Y estos mismos pacientes tienen sobresaltos de un pensamiento a otro y por eso cambian el contenido del pensamiento. Además de ellos, el afecto, la conducta de los pacientes varía. Acá podemos ver todos los trastornos neurocognitivos, ¿verdad? La apatía, que es, yo creo que es el peor de los síntomas que podemos encontrar, sobre todo para rehabilitar al paciente, ¿verdad? Para poderlo neuroestimular, la apatía es la que se nos interpone. Los delirios, alucinaciones son frecuentes, pero sobre todo muchos de estos síntomas no se presentan igual en todos los pacientes. Hay algunos que predominan en otro, y eso es muy importante en el tratamiento, que la evaluación que tengamos que hacer, de eso depende con qué tratamiento iniciemos al paciente.
Acá tenemos una serie de estos síntomas, los delirios, las alucinaciones, la agitación. La agitación generalmente se manifiesta por enojo, preguntas repetitivas, logorreas, discusiones o quejas. Hay acopio, son los pacientes que están constantemente recogiendo sus cosas, como eso a las 4 o 5 de la tarde y ya me voy a mi casa, ¿verdad? O los pacientes que tienen eh, realmente una retrogenesis que empiezan a irse a periodos anteriores de su vida. Y esto realmente hace de que el paciente recuerde más su casa donde vivió de joven. Hay llantos, gritos, rechazo al cuidado, fuga. También son pacientes que están gritando que se quieren salir de la casa y se quieren ir, ¿verdad? Pueden llegar a tener agresión física o verbal. La depresión o disforia es muy frecuente. La disforia lo que tiene es un paciente deprimido, pero es un paciente además que es agitado, es agresivo. La ansiedad generalmente es una ansiedad que se manifiesta por síntomas de preocupación, de persecución. La apatía, nuevamente aquí marcándola. La desinhibición es una conducta sexual inapropiada, una conducta social inapropiada, ya que hay algunas vías neurológicas que se alteran, sobre todo en el lóbulo prefrontal, y que son las causantes de la desinhibición. Esto generalmente se ve más en los pacientes con demencia frontotemporal. Los trastornos motores muy frecuentes, estamos lo que es la hiperactividad o la agitación psicomotora, son pacientes que están retorciéndose las manos, el cuello, deambulando sin ningún sentido de de un lugar a otro sin sentido, ¿verdad? Y tienen comportamientos nocturnos, sobre todo lo que son alteraciones del sueño. ¿Qué impacto tiene sobre la persona y la familia estos síntomas neuropsiquiátricos? Afecta al 98% de las personas. El 30% de los costos de las enfermedades se destinan a controlar estos síntomas. Eh, Están asociados también a una vulnerabilidad ambiental conforme aumenta el deterioro cognitivo. Son personas que en el tiempo no pueden estar en un lugar diferente al que han estado en el último tiempo, y cuando se cambian de lugar o los cambian de hábitat, estos pacientes se desorientan y se descontrolan, llegando a tener problemas de agitación. El impacto de estos síntomas no solo son para el paciente, sino que también para los cuidadores y proveedores de salud. Generalmente esto es lo que lleva a una institucionalidad temprana del paciente, aumenta su morbilidad, días de hospitalización también cuando hay algún cuadro agudo, debido a que muchos de ellos entran en estados de delirio durante el proceso de hospitalización. Hay aquí pues donde se presenta el síndrome del cuidador quemado, ¿verdad? O colapso del cuidador, ya que no es capaz de poder mantener al paciente controlado. ¿Qué limitaciones tenemos en el manejo de los síntomas neuropsiquiátricos? Hablamos de la apatía, y este es uno de los grandes problemas. La apatía era considerada dentro de los síntomas de la depresión, ahora no. La apatía es un síndrome neuroconductual complejo, ¿verdad? Que le limita realmente por una persistente desmotivación, y que por lo mismo no podemos rehabilitarlo. Ese es el gran problema que tenemos en los pacientes con demencia. Son difíciles estos pacientes de poderlos dar estimulación neurocognitiva, que participen en las actividades físicas y actividades dentro de un grupo de personas. Lógico que esto lleva a un deterioro cognitivo mucho mayor, mucho mayor. Son los pacientes que van a deteriorarse más rápidamente cuando hay apatía.
Realmente entre la fisiopatología de la enfermedad sabemos que la subcorteza, ¿verdad? Básicamente en el núcleo caudado, globo pálido, las conexiones están afectando la corteza frontal dorsolateral y es la causa de la disfunción ejecutiva. Son pacientes que no se pueden organizar, pacientes que no pueden tomar un bus, pacientes de que de alguna manera ya dejan de hacer cheques y todo esto. Se afecta toda su función ejecutiva, o sea, la capacidad de poder ya en cierta manera ordenar su vida. En la conducta motivada, aquí están los que tienen apatía. Básicamente es en la corteza frontal medial la que las conexiones están afectadas y en los pacientes que tienen hipersexualidad o falta de control social, ¿verdad? Que se pueden orinar en una calle, se pueden desnudar, pueden decir malas palabras que nunca en su vida habían hecho, es debido a estas afectaciones de las vías subcorticales a la corteza orbitofrontal. El modelo conceptual lo tenemos acá, ¿verdad? De la neurodegeneración asociada a demencia. Estos pacientes tienen miedo, hay alteraciones de los circuitos neuronales, como lo hemos visto, aumento de la vulnerabilidad de los estresores y aparecen los síntomas psicológicos. Los factores del paciente son estos, ¿verdad? Sobre todo con complicaciones por comorbilidad, factores del cuidador, que es desgaste del cuidador, alteraciones de la comunicación, falta de expectativa, también la formación del cuidador tiene mucho que ver, los factores ambientales, poca estimulación en los ambientes donde está, o sobreestimulación como ruidos, los cuales los pacientes los van a alterar, y riesgos de seguridad también que de alguna manera los alteran. Dentro de los síndromes neuropsiquiátricos hay un síndrome muy especial, que es el que me voy a dedicar ahorita a hablar, es el síndrome de la caída del sol. También se le llama el síndrome del ocaso, el síndrome del crepúsculo, delirium nocturnal, o en inglés Sundowning Syndrome, ¿verdad? Es realmente un síndrome vespertino que puede empezar 3 o 5 de la tarde. Estos pacientes se empiezan a poner ansiosos, agitados en el momento que la luz solar va desapareciendo, se vuelven inquietos, agitados, agresivos y realmente empeoran en las horas de la noche. Aquí tengo un video para mostrar cómo se comportan estos pacientes, pero no se logró este podcast activar. El cuadro clínico del síndrome del ocaso, hay una actividad verbal o motora incrementada, hay hiperexcitabilidad, activación simpática que se manifiesta por taquicardia, sudor, boca seca, hay una falta de control de por sí del paciente, ¿verdad? Y por lo tanto de su entorno en cuanto a que el cuidador tiene gran problema para poder detener a este tipo de paciente. El diagnóstico de la enfermedad, el diagnóstico de una agitación es clínico, básicamente. Sin embargo, existen escalas como las que tenemos aquí, el CIM-I y el test el inventario neuropsiquiátrico, que hay dos modalidades, el que se hace para el paciente externo y el paciente que se hace para residencias del adulto mayor, que es el que realmente nosotros hacemos. Acá tenemos una muestra de este test. Acá tenemos todos los trastornos neurocognitivos y le podemos dar un valor desde 0 si no están presentes. Si se presentan, vemos con qué frecuencia se pueden presentar cada uno de ellos y se multiplican por la intensidad del síntoma, y esto nos va a dar un valor que nos sirve de referencia para hacer después del tratamiento, hacer una evaluación o un seguimiento del mismo, ¿verdad? El diagnóstico diferencial generalmente es un diagnóstico diferencial debido a otras comorbilidades,
podemos tomar hematología para ver si no hay un proceso infeccioso asociado, pruebas metabólicas como azúcar, pruebas de función hepática o pruebas de función tiroidea que nos pueden alterar la estabilidad cognitiva del paciente, los electrolitos, sobre todo el sodio. Es muy importante en estos pacientes tomarlos. Los niveles de vitamina B12 y homocisteína. Aquí yo he visto que solo toman la muestra de vitamina B12 y las reservas muchas veces de vitamina B12 están agotadas y en sangre tenemos niveles normales. Importantísimo, ya que es un factor de riesgo cerebro y cardiovascular, la homocisteína, y está relacionada a la B12 y el ácido fólico, es necesario tomar las dos, porque hemos encontrado pacientes con vitamina B12 normal, pero con homocisteína elevada. Y a estos pacientes hay que darles vitamina B12 en dosis bien altas. Acá tenemos otros exámenes para hacer el diagnóstico diferencial de otros procesos, como tumores con la resonancia magnética cerebral. La intervención farmacológica, los objetivos pues generalmente es prevenir que estos pacientes de alguna manera puedan caer en un estado de descontrol neurocognitivo. Hay que hacer la remisión de los síntomas lo más pronto posible antes que entre en un estado de deterioro, en una cascada patológica que nos lleve a perder el paciente. Y también esto va encaminado, la intervención no farmacológica, a cuidar del cuidador, porque el cuidador es el que realmente sufre las consecuencias. ¿Qué intervenciones no farmacológicas tenemos? Tenemos la terapia de reminiscencia. Esto es básicamente todo lo que el paciente pudo haber hecho en la vida anterior o sus relaciones familiares que han tenido, enseñándoles o mostrándoles fotos. Esto nos ayuda, o objetos que él utilizó en aquel tiempo, cámaras fotográficas. Todo eso ayuda de alguna manera a que el paciente logre encauzar su pensamiento y mejore su estado, su estabilidad de la agitación. La terapia de validación, pues eso es básicamente hacer una empatía, establecer una empatía con el paciente. Yo entro en su problema con el paciente y él se ve tan confiado que entra en mí también de alguna manera, y esta empatía ayuda a quitar esa agitación, esa ansiedad del paciente, y lo podemos tranquilizar. Aquí tenemos la musicoterapia, muy importante. Sabemos que la memoria que no se pierde aún en la demencia severa es la música, la memoria de la música. Eso debemos de aprovechar a utilizarlo. La actividad física, muy importante. Sabemos que disminuimos los problemas de agitación y mejoramos los problemas del sueño. Y aquí hay otra, la sala de Snorling, que es una sala de estas que son salas de estimulación sensorial. La terapia de luz, sobre todo ahora se está utilizando la terapia de luz azul. Es un aparato que sacó de marca la Philips y se está utilizando en los pacientes sumamente agitados. Yo lo que he estado haciendo también es tener una sala con aire acondicionado. Si logramos bajar la temperatura a unos 18 a 17 grados, estos pacientes logran bajar su agitación, sobre todo los que están agitados durante la noche. Aquí hay algunas estrategias no farmacológicas. Sobre todo en el ambiente tenemos que buscar un balance sobre la estimulación y la poca estimulación. Tenemos que pacientes donde están en áreas ruidosas pues pueden tener problemas que determinan sobre todo su agitación o que predisponen a la agitación. Es importante esto, y la poca estimulación también y el aislamiento lleva a lo mismo. Por lo tanto, estos pacientes deben de mantenerse activos. Aquí tenemos un mnemotécnico que nos podría ayudar a cómo poder manejar a estos pacientes. Yendo a lo que es el motivo de consulta del paciente, si el paciente llora, grita, agrede
o si es un paciente que llega con una disforia, una euforia, es un paciente apático, dependiendo del síntoma que llegue, así nosotros lo podemos empezar a encasillar, ¿verdad? Podemos describir la conducta del paciente, investigar si hay algo que lo está desencadenando, como es el dolor o la medicación. Podemos dar tratamiento para ello y hacer una evaluación si el paciente mejora con el tratamiento. También esto mismo vamos a hacer con el cuidador. Vamos a ver qué es lo que está impactando en el cuidador para que no se nos colapse, ¿verdad? Tenemos que establecer comunicación con él, darle mecanismos realmente o lo tenemos que manejar psicológicamente para que pueda él establecer una mejor concepto de este tipo de pacientes y como les digo, los métodos de comunicación son los más importantes. La otra cosa es el ambiente. ¿Dónde está ocurriendo el problema en el paciente? ¿Qué actividades vamos a desarrollar para mejorar a este paciente? Hay que reevaluar esas rutinas en el ambiente y ver qué actividades son las que podemos establecer. La intervención farmacológica. Esto es algo muy importante porque cuando nosotros establecemos queremos calmar a ese paciente, pero muchas veces cuando lo queremos calmar, lo vamos a empeorar. Si nos centramos en los síntomas principales, porque acá entra una serie de síntomas de los pacientes que no sabemos cuáles son los que predominan si no tenemos una historia clínica adecuada. Por lo tanto, para tener una intervención adecuada, debemos de hacer una buena evaluación médica, tenemos que hacer una evaluación de su ambiente, una evaluación de sus medicamentos que está tomando para poder realmente establecer un tratamiento. Si no, entramos en un estado catastrófico con este paciente que no lo vamos a lograr controlar. La depresión, las indicaciones de ver a estos pacientes, sobre todo en qué riesgo están, si están en un riesgo de ideación suicida, ¿verdad? A veces muy problemático decir, este paciente está deprimido, está apático, está disfórico, pero ¿cuál es tal vez lo más importante para diagnosticar depresión en el paciente con demencia? Son pacientes que realmente tienen un talante bajo, pero la irritabilidad es lo que predomina la irritabilidad y eso es lo que nos ayuda a hacer un diagnóstico de depresión en estos pacientes con demencia. También si tenemos pacientes con psicosis, con daño potencial, asimismo o terceros son pacientes que se pueden arañar a sí mismos, se pueden traumatizar, muchas veces se están pegando en la pared o pueden al cuidador agredirlo. Es un problema pues serio que hay que evaluar en el paciente y poderlo controlar. Realmente no hay una evidencia real para poder, en cuanto al tratamiento, si realmente ayuda o no ayuda el tratamiento a controlar la hostilidad del paciente, el autocuidado, que eso realmente se pierde, las alteraciones de la memoria, el lenguaje perseverativo que estos pacientes tienen, que es diferente al lenguaje perseverante, ¿verdad? Lo perseverativo es patológico. La deambulación es otro problema que es muy difícil manejo en los ancianos, en el paciente demente. Entonces, ¿qué intervención farmacológica podemos tener? Realmente tenemos, dependiendo de la sintomatología, como les digo, ¿cuál es la sintomatología que predomina? Si predomina lo que es lo psicótico, si predomina lo que es la depresión, predomina lo que son síndromes mánicos, que no es el síndrome bipolar, sino que son los síndromes mánicos que también se presentan en estos pacientes, o son los problemas sobre todo del ánimo. Hay una situación aquí.
generalmente tratamos de no usar las benzodiazepinas en estos tipos de pacientes, porque sucede como en los niños. A los niños les dan una benzodiazepina, les producen inhibición y esa inhibición acelera un cuadro de agitación psicomotora. Entonces está contraindicado realmente usar las benzodiazepinas en estos pacientes, por una razón. Y la segunda razón está que cuando lo combinan con antipsicóticos, sobre todo como lo que es la ciprexa, bueno, la ciprexa pueden hacer hipotensión ortostática y pueden tener muerte súbita también. Todos los medicamentos listados tienen su precaución por la FDA, ¿verdad? Porque todos pueden producir hiperglicemia, sobre todo todos los antipsicóticos. Se ha visto que en ellos pueden desarrollar un evento cerebrovascular, incremento de la mortalidad de todo tipo, ¿verdad? En estos pacientes con demencia. Entonces hay que ser muy cuidadoso en el inicio del tratamiento, con qué medicamento vamos a hacer, cómo se lo vamos a ir incrementando poco a poco, ¿verdad? Y en qué momento saberlo quitar. Nosotros a veces usamos los antipsicóticos por un periodo indeterminado y eso está mal. Hay que evaluar a los pacientes por lo menos cada 15 días o cada mes para evaluar si esos pacientes necesitan la medicación antipsicótica o ya no la necesitan, porque se ha comprobado según los estudios que estos pacientes no necesitan más de un mes en las crisis que tienen de síntomas neuropsiquiátricos. Acá tenemos algunos medicamentos para el tratamiento de la psicosis en demencia. El aripiprazole, que es uno de los últimos que nos ha venido a Guatemala, podemos usar de 2 a 20 miligramos. Sin embargo, con 10 miligramos se puede controlar a este paciente, hay que darlo sobre todo por las mañanas, ¿verdad? Produce sedación e hipotensión leve. Acá tenemos otros que no tenemos en Guatemala, la clozapina. El gran problema son los efectos anticolinérgicos. El haloperidol es el único de la primera generación que sigue usándose, pero únicamente en crisis aguda, o sea, en estado de delirio, o sea, en estado confusional agudo, es donde se utiliza el haloperidol por vía parenteral. La olanzapina, el ciprexa, estos pacientes con efecto adverso hay sedación, caídas, pero sobre todo no hay que utilizarlo con los benzodiazepínicos, pero son pacientes que se nos van a empeorar con cualquier benzodiazepina, no hay que mezclarlos, ¿verdad? Todo esto esta es de primera generación, la quetiapina es de segunda generación. En ellos, sobre todo los pacientes agitados, podemos usarlos ya que tiene un efecto de sedación, pero hay que cuidarlos porque en la noche se nos pueden caer por hipotensión ortostática. La risperidona es de segunda generación también. Tiene mejores resultados en los pacientes que manifiestan más problemas de tipo psicótico, como alucinaciones o delusiones. Ahí podemos usar de la mejor manera risperidona, empezando con dosis baja e irla incrementando poco a poco. La ciprasidona, o sea, el geodón, es un medicamento que yo lo usaba muy libremente, pero de ahí realmente las precauciones que la FDA sacó acerca de eso ha hecho de que yo lo vaya haciendo a un lado antes de tener problemas, sobre todo con los problemas de desarrollar un QT prolongado y muerte súbita. Sin embargo, es un medicamento excelente. Cuando se da intramuscular en 20 miligramos, pues calma rápidamente a estos pacientes que están en estado crítico de agitación. Existen cápsulas de 20, 40, 60 y 80 miligramos. Cuando los síntomas predominantes es la depresión, generalmente la Sociedad Americana de Geriatría, ellos vuelven a traer el citalopram, como el cipramil, ¿verdad? Que era, y dejando a un ladito el citalopram, que es el más moderno.
ya que no solo va a mejorar la ansiedad del paciente, sino que mejora la actividad cognitiva del paciente con demencia. Entonces, ellos pregonan en utilizar el citalopram y la sertralina en este tipo de pacientes con depresión y sobre todo que son pacientes que están irritables. La paroxetina, cuando queremos una sedación mayor y no podemos utilizar medicamentos que tienen efecto sobre el sistema extrapiramidal, pues nos podría ayudar porque no podemos usar los antipsicóticos en ellos, empeoraríamos su problema de trastornos del movimiento. Igualmente sería cualquiera de los, como la mirtazapina, que tiene un efecto sedante mayor. La desvenlafaxina, lo tenemos que tener ahí guardadito para aquellos pacientes con una depresión muy fuerte, ¿verdad? Eso que no nos ha mejorado con los otros medicamentos. La desvenlafaxina nos ayuda en estos casos de difícil manejo de la depresión. La duloxetina la utilizamos si está asociado la depresión al dolor, ya que nos puede ayudar en ello. La mirtazapina, como les decía, si hay agitación, lo podemos utilizar la mirtazapina en este tipo de pacientes. Perdón, yo me equivoqué. La venlafaxina es la que tenemos que guardar para última. La desvenlafaxina, lo importante que tiene es una de las moléculas que más rápido actúa, porque sabemos que todos los antidepresivos actúan después de 3 a 4 semanas de usarlo. Sin embargo, la desvenlafaxina ya a la semana o a los primeros 15 días ya tenemos acción del medicamento, ya hay un paciente un poco más animado, un poco más deseoso de participar en las actividades. Y una cosa importante, tiene menos efectos adversos, sobre todo con otros medicamentos que se metabolizan por el citocromo a nivel hepático. Los tricíclicos, la desipramina y nortriptilina, son medicamentos que tienen un efecto anticolinérgico severo y con problemas de resequedad de boca, glaucoma agudo, taquicardia, trastornos gastrointestinales, retención urinaria y otra serie de síntomas que nos pueden dar que realmente nos van a complicar más el cuadro sobreimpuesto que tenemos. Acá tenemos otros antidepresivos. El bupropión últimamente se le ha estado dando más importancia, ya que tiene menos efectos cardíacos y sobre todo nos mejora al paciente con hipoactividad. La gabapentina es un medicamento que más que todo lo usamos conjuntamente con un antidepresivo, pero que tiene una depresión ansiosa. El trazodone. El trazodone es un antidepresivo de que salió del mercado hace muchos años, pero regresó. En los trastornos del sueño del anciano lo podemos utilizar en dosis de 25 a 50 miligramos, ¿verdad? Y realmente también lo podemos utilizar en pacientes ansiosos, pacientes que están agitados, pero donde no podemos usar los antipsicóticos. El gran problema que tiene el trazodone es la hipotensión ortostática y caídas. Los estabilizadores del ánimo. Cuando no logramos mejorar a los pacientes con depresión, podemos utilizar algunos estimulantes del sistema nervioso central, pero en los pacientes con síndromes mánicos puros, no síndrome bipolar, sino mánicos puros que se dan en el paciente con demencia, podemos utilizar la carbamazepina. Sin embargo, sabemos los efectos adversos en el anciano, sobre todo los canales de sodio se afectan grandemente y tenemos hiponatremias recurrentes en ellos. Por lo tanto, no aconsejo utilizar la carbamazepina en este tipo de pacientes. La lamotrigina podría ser, ya que es un ansiolítico en ellos y además pues nos puede mejorar
o modular su estado de ansiedad. El litio, de la misma manera, solo que tenemos que tener cuidado con la función renal en estos pacientes, no pasarnos sobre sus niveles séricos, porque tenemos los efectos que ya conocemos, como es náusea, vómitos, confusión. Los valproato de sodio es uno de los que más he estado usando últimamente, y sobre todo el ivalproato de sodio, empezando con dosis de 125 miligramos, y lo escalonando poco a poco hasta poder encontrar la dosis adecuada en esos pacientes con una actividad mánica. Ahora, ¿qué síntomas mánicos podemos encontrar? Son personas con desinhibición, tienen agitación, deambulación, agresivos. Estos pacientes mánicos es donde tenemos que darles estabilizadores del ánimo conjuntamente, pues, posiblemente con un antipsicótico. Aquí están los que se utilizan por vía intravenosa, ¿verdad? El haloperidol que les decía para crisis aguda, es barato, es fácil de usar. La olanzapina, Ciprexa, pero no hay que usarlo con benzodiazepínicos. La ciprasidona pues tiene efectos sobre el intervalo QT, que ya sabemos que dan problemas cardíacos. Acá están los efectos adversos de los antipsicóticos, que ya hablamos de ellos. Hay una cosa importante en cuanto a mejorar los síntomas neuropsiquiátricos de los pacientes con demencia. Generalmente ya el neurólogo o el psiquiatra empezó ya un tratamiento por la demencia, ¿verdad? Por todos los que son los dominios cognitivos, como dijeron, memoria, lenguaje, atención, función ejecutiva, todos estos ya están alterados. Estos pacientes se les está dando inhibidores de la acetilcolinesterasa, ya sea, la ribastigmina, la galantamina y el otro que hay, el Aricept bueno, el donepezilo, perdón. Todos estos mejoran, se han demostrado que mejoran los síntomas neurocognitivos. O sea, de que conjuntamente con lo que vamos a tratar a los pacientes con problemas neurocognitivos, siempre hay que tener su tratamiento para demencia, ¿verdad? Y se ha visto que sí mejoran levemente la apatía los que tienen inhibidores de la acetilcolinesterasa. La memantina es un medicamento que se ha estado dando al principio de la enfermedad, sobre todo el paciente que tiene déficit cognitivo leve, y se nos está yendo de la mano muy rápidamente. Miren, tal vez por hacerle el favor al paciente, a la familia, porque es más barato, porque es más fácil la adherencia al tratamiento. Quiere decir, hay muchas cosas por cual dejamos memantina al inicio, pero si nosotros encontramos ya un paciente con déficit cognitivo leve, sabemos que en menos de 5 años ese paciente tiene una demencia establecida y hemos perdido 5 años de tratamiento. Así está de que yo no les aconsejo que, aunque sea más cómodo económicamente, no iniciar el tratamiento con eso. Hay que iniciarlo realmente con los inhibidores de la acetilcolinesterasa desde que hacemos el diagnóstico. Sabemos muy bien cuáles son los 5 principios en los cuales está basado el diagnóstico de déficit cognitivo leve. Intervenciones farmacológicas que ya las vimos. Por lo tanto, quiero que hagan esto. Es prioritario intentar en lo posible que no aparezcan complicaciones. Tratémoslo de evitar. Hagámosle un ambiente adecuado, un ambiente donde el paciente se pueda desarrollar adecuadamente sin el estrés, ¿verdad? Veamos que no hayan problemas donde pueden ellos tener accidentes. Un ambiente donde no haya ruidos o haya poca estimulación. Eso nos puede ayudar a mejorar, a que estas complicaciones puedan disminuir. Si aparecen estos síntomas, que no se agraven. Hagamos intervenciones rápidas tempranamente. Si se agravan, que no nos produzcan síntomas importantes hasta llegar a problemas mayores que se nos escapen realmente, y tenemos que referir a este paciente a personas, a un especialista, a un psiquiatra, a un neurólogo.
Si aparecen los síntomas, que los controlemos. Sobre todo, ¿qué síntomas? Sobre todo la comorbilidad de estos pacientes, que son lo que más desestabiliza al paciente son la polifarmacia y la comorbilidad. Sabemos que la fiebre, el dolor, la infección urinaria, la neumonía, la impactación fecal son los que más pueden desestabilizar a estos pacientes y por lo tanto estos síntomas los tenemos que controlar, ¿ya? Y si no los controlamos, al menos que los podamos disminuir. Muchas gracias y esto es lo que podría haberles